En este segundo vídeo vamos a empezar ya con el tema del libro propiamente dicho. Vamos a empezar con el apartado 1 que nos dice lo que es un circuito eléctrico. Un circuito eléctrico es, como dice aquí, el camino cerrado que forman un conjunto de elementos enlazados y por el cual circulan las cargas eléctricas. Ya sabéis del vídeo anterior que las cargas eléctricas las consideramos como los electrones que son los que se pueden mover a través del cable, del metal. Es decir, esa circulación de cargas se llama corriente eléctrica. Tenemos que tener, por lo tanto, un circuito cerrado en el que hay que tener al menos lo siguiente. Tenemos que tener, y ahí nos vamos al siguiente apartado, tenemos que tener por lo menos los siguientes elementos. Los componentes de un circuito eléctrico, los básicos son un generador, los conductores y un receptor. El generador es ese dispositivo que nos suministra la energía. Por ejemplo, puede ser, si tomamos como ejemplo este circuito que veis aquí, el generador sería en este caso nuestra pila, pero puede ser una batería, puede ser un alternador, hay diferentes tipos de generadores. El siguiente elemento básico que necesitamos para tener un circuito son los conductores, es decir, los cables que van por aquí distribuidos hasta cerrar el circuito. Y lo último básico que necesitamos es un receptor. En nuestro caso es una bombilla, pero un receptor es todo aquel dispositivo que transforma la energía eléctrica, en este caso suministrada por la pila, en otro tipo de energía. Por ejemplo, la bombilla la transforma en energía luminosa, pero si en lugar de una bombilla pusiésemos un timbre, pues la transformaría en energía, en sonido. Y si pusiésemos en una vibración, vamos. Y si pusiésemos un motor, la transformaría en energía mecánica, que es la del movimiento del motor. Es decir, el receptor es el que recibe esa energía a través de los cables, esa corriente eléctrica a través de los cables. Esos son los básicos, esos tres: generador, conductores y receptor. Pero además son necesarios otros dos tipos de dispositivos. Unos que se llaman dispositivos de control, que no son ni más ni menos que interruptores o conmutadores o pulsadores, es decir, elementos que permiten abrir o cerrar un circuito o cambiar la dirección de la corriente hacia un sentido o hacia otro sentido, dependiendo de la complejidad que tengan los circuitos. Y además también es conveniente tener unos dispositivos de protección que son los que evitan que el circuito sufra daños o que sufran daños las personas también. Los más normales son los fusibles, que son una especie de dispositivos, luego los veremos, con un cable más fino que el cable normal y que es el primero que se rompe cuando hay un cortocircuito, ¿vale? Es el primero que se funde, así se evita que se destruya el resto del circuito. Bien, veámoslo, vamos a verlo aquí en este circuito sencillo que hay aquí dibujado. El generador es la pila, es el que suministra la energía eléctrica. Tiene un lado positivo y tiene un lado negativo. Vamos a suponer que el positivo es este y que el negativo es este. Y aquí tengo que hacer un pequeño inciso. Ya sabéis que los electrones, al tener carga negativa, siempre son atraídos por el lado positivo del generador. Es decir, que si este es el lado negativo, los electrones salen por este cable, llegan a la bombilla, pasan por el filamento de la bombilla, la encienden, pasan por este clip que hace como si fuese un interruptor y volverían al lado positivo atraídos por este lado positivo. Esa sería la circulación real de la corriente eléctrica. Lo que pasa es que desde hace bastantes años los científicos han adoptado un sentido de la corriente al que llaman convencional y que es justo al contrario. Es decir, se considera que la corriente sale del positivo y que vuelve pasando por todo el circuito cerrado al negativo. ¿De acuerdo? Atraído hacia el negativo. Es una convención entre todos los científicos, aunque lo real es al revés. Pero eso no influye a la hora de hacer los cálculos y a la hora del funcionamiento del circuito. Otra cosa, como vimos en el vídeo anterior, había dos tipos de corriente. Aquí en el cuadro de arriba lo veis. Una que se llama corriente continua, que sería aquella en la que las cargas eléctricas circulan siempre en el mismo sentido. Aquí vemos dibujado
el gráfico o el dibujo con símbolos de un circuito eléctrico sencillo. Este símbolo es el de la pila, ahora lo veremos, y este símbolo es el de la bombilla. Y estas líneas son los cables conectados. El sentido de la corriente, como veis, el sentido convencional sería que sale del positivo la corriente, circula por los cables, atraviesa la bombilla y luego vuelve de nuevo a la pila. Cuando la corriente es continua, siempre va en ese mismo sentido. La corriente siempre va en ese mismo sentido. Una pila es un generador de corriente continua, por lo tanto, genera una corriente que siempre va en el mismo sentido. Y luego existía otro tipo de corriente que lo que hacía era que se iba hacia un lado y hacia el otro, cambiando de sentido 50 veces cada segundo. Aquí lo veis. La circulación de las cargas eléctricas en la corriente alterna cambia de sentido 50 veces en un segundo, que es el tipo de corriente que tenemos en casa. En este caso, nuestro generador es un alternador. ¿Veis la diferencia del símbolo entre la pila y el alternador? La bombilla sigue siendo la misma. Y la corriente primero va del positivo hacia el negativo, luego al final cambia el positivo y negativo y vuelve a ir en este sentido, y así 50 veces. Ahora bien, a la hora de representar los circuitos, tenemos una serie de símbolos que es necesario que nos aprendamos de memoria. Todos los circuitos eléctricos se pueden representar utilizando esquemas donde cada componente tiene un símbolo concreto. Y los principales que vamos a estudiar aquí en nuestro libro de texto son estos que veis al final de la página. Una pila se dibuja de esta forma, con dos líneas paralelas y los dos lados de la pila. La bombilla se dibuja así. Esto es un simple punto de conexión. Esto es un pulsador. Más o menos un pulsador real sería así. El conductor es una simple línea. El interruptor, su símbolo es este. Un zumbador o un timbre, su símbolo es este. El fusible, el conmutador y un motor eléctrico que sería este. Como veis, todos los elementos siempre tienen dos o tres lados donde conectarse. La pila tiene dos lados, uno aquí y otro aquí. La bombilla, dos lados, uno aquí y otro aquí. Esto es un punto de conexión, no tiene nada. El pulsador, un lado aquí y otro aquí. El interruptor tiene dos lados, el zumbador otros dos, el fusible otros dos, el conmutador tiene tres lados, 1, 2 y 3, y el motor tiene dos lados, como veis. Una cosa que tenéis que tener en cuenta, fijaos, el interruptor por fuera, un interruptor por fuera y un conmutador por fuera son iguales, pero por dentro tienen las dos conexiones, el interruptor, que son las que os acabo de decir, esta y esta, y el conmutador tiene tres, esta y esta, que corresponden a este punto y este punto. Estos dos puntos corresponderían a estas dos conexiones y este tercer punto correspondería a esta conexión. El circuito que hemos visto arriba se representaría de la siguiente forma. La pila aquí, el clip hace como la labor de un interruptor y su símbolo es este, la bombilla, su símbolo es este, y los cables que son líneas. Aquí en estos dos ejemplos pues también vemos formas de conectar bombillas, y eso lo vamos a ver más adelante. Aquí vemos, por ejemplo, nuestra pila, un interruptor y tres bombillas que están conectadas una seguida de la otra. Aquí de nuevo la pila, de nuevo el interruptor y las bombillas que están ahora conectadas entre sí por ambos lados. Y eso es lo que tenemos que ver en el siguiente apartado. El siguiente apartado del libro, en la página siguiente, nos dice las tres formas en las que se pueden conectar los receptores de un circuito. Una conexión en serie existe cuando en el circuito los diferentes receptores se conectan uno a continuación del otro sin que haya ninguna otra conexión en medio de ambos. Por ejemplo, en este circuito que vemos aquí, en el que hay una pila, un interruptor y tres bombillas, si os dais cuenta, esta bombilla se conecta por este lado y luego por el centro,
de aquí vuelve a salir el cable a conectarse a un lado y luego al otro lado, y de aquí vuelve a conectarse a un lado de la tercera bombilla y de aquí vuelve de nuevo a la pila. Este es el ejemplo que con un esquema eléctrico os he enseñado justo antes. Este ejemplo de aquí. Esta forma de conectar las tres bombillas sería una conexión en serie. Cuando tenemos esas tres bombillas, pero se conectan entre sí por sus dos extremos, a ver si paran, pero se conectan entre sí por sus dos extremos, en ese caso estamos hablando de una conexión en paralelo. Es el caso del circuito B. Fijaos, el extremo de la izquierda de la primera bombilla, voy a ponerlo más grande que lo veáis, el extremo de la izquierda de la segunda bombilla y el extremo de la izquierda de la tercera bombilla. Los tres están conectados aquí, en este nudo, ¿lo veis? Aquí y aquí. Las tres bombillas están conectadas por la izquierda, por aquí, en el mismo nudo. Y el lado derecho, que es debajo de la bombilla, si os dais cuenta, se conecta aquí, el de la segunda bombilla también se conecta ahí y el de la tercera bombilla también se conecta ahí. Y de ahí vuelve a la pila, al lado negativo. Es decir, la bombilla se ha conectado por un extremo entre sí y por el otro extremo también entre sí. Y han vuelto a el cable vuelve hasta cerrar el circuito en la pila. En ese caso es una conexión en paralelo. Arriba lo hemos visto con un circuito en forma de esquema. Aquí lo tenemos. Aquí lo veis. Ese circuito que acabamos de ver es este. La pila es este símbolo, el interruptor es este, y las tres bombillas L1, L2 y L3 están conectadas por un lado. Fijaos, esta conectada con esta y a su vez conectada con esta por un lado, y por el otro lado también se conectan entre sí, la 3 con la 2 y la 2 con la 1, y desde ahí vuelven hasta el lado negativo de la pila. En este caso, conexión paralelo. En el caso anterior, una detrás de la otra sin que en medio de ellas haya nada conectado, eso sería conexión en serie. Y el tercer caso que debemos estudiar de conexión de bombillas o de receptores eléctricos, mejor dicho, sería conexión mixta, que es una mezcla de ambos casos. Una conexión mixta, por ejemplo, es esta que veis aquí en este ejemplo. De nuevo tenemos la pila, de nuevo tenemos el interruptor. Las bombillas 1, L1 y L3 están conectadas entre sí por un lado y entre sí, fijaos, centro y centro, y se unen aquí. Luego L1 y L3 están en paralelo y L2 estaría en serie con ellas. ¿De acuerdo? En el siguiente vídeo os explicaré las consecuencias o las características que tiene que estén conectadas en serie o en paralelo o en circuito mixto los diferentes receptores eléctricos.